Nosotros, los jueces que integramos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaramos formalmente abierta la presente audiencia, convocada para analizar un contexto regional marcado por profundas transformaciones económicas, geopolíticas y estructurales que inciden de manera directa e indirecta en el goce efectivo de los derechos humanos en América Latina. Esta Corte toma conocimiento de que la región latinoamericana se encuentra hoy en el centro de una inmensa competencia entre los Estados Unidos de América y la República Popular de China, por la supremacía económica y estratégica en un escenario caracterizado por la reconfiguración del comercio internacional, el desplazamiento de flujos de inversión y la creciente disputa por el control de infraestructuras y recursos estratégicos. Reconocemos que este proceso se desarrolla en un marco de profundas asimetrías económicas, demográficas y productivas entre ambas potencias, cuyas diferencias estructurales influyen de manera determinante en sus modelos de relación con los estados de la región. Advertimos que mientras una potencia privilegia mecanismos de presión, sanción, control normativo, la otra ampliada de reformas significativas, su presencia mediante inversiones, préstamos, financiamiento, infraestructura y una creciente demanda de materias primas transformándose en un socio comercial clave para numerosos países latinoamericanos. Esta realidad ha generado oportunidades de desarrollo, pero también nuevos riesgos, tensiones y desafíos estructurales que no pueden ser ignorados desde una perspectiva de derechos humanos. La Corte observa el crecimiento del comercio, la concentración de inversiones en sectores estratégicos, construcción de infraestructuras estratégicas y la dependencia financiera emergente plantean interrogantes legítimos sobre la soberanía económica, sostenibilidad ambiental, desigualdad social y capacidad de los estados. Para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, del mismo modo, advertimos que las preocupaciones relativas a endeudamiento, transferencia tecnológica limitada y posibles impactos sobre la población vulneran forma parte del contexto que deben ser examinados, rigor jurídico y sin perjuicio ideológico. Esta audiencia se desarrolla, por tanto, para no evaluar la legitimidad de la competencia económica en sí misma, sino para analizar dichas dinámicas estructurales. Pueden ser el cumplimiento del deber de los estados de respetar, garantizar los derechos humanos, así como la obligación de prevenir impactos negativos derivados de las relaciones económicas asimétricas de la actuación de actores estatales y no estatales. Reiteramos que la función de esta Corte no es convertir a América Latina en un espacio de confrontación jurídica entre potencias, ni establecer jerarquías geopolíticas, sino examinar los hechos desde una perspectiva centrada desde la dignidad humana, la soberanía de los pueblos y la necesidad de que el desarrollo económico se realice de manera compatible con los derechos humanos y el Estado de Derecho. En consecuencia, exhortamos a las partes a exponer sus alegatos con responsabilidad, rigor jurídico y respeto institucional, recordando que el objetivo último de esta audiencia es contribuir a que la región no sea tratada como un simple tablero de ajedrez geopolítico, sino como un conjunto de estados soberanos y de pueblos titulares de derecho. Con estas consideraciones y reafirmando nuestro compromiso con la justicia, la cooperación internacional y la protección integral de los derechos humanos en el continente americano, declaramos formalmente iniciada la presente audiencia. Por favor, Estados Unidos. Honorables jueces, comparezco ante este tribunal para sostener que la actuación de Estados Unidos en América Latina frente al creciente avance de la influencia china en la región ha estado orientada al mantenimiento de la estabilidad, la seguridad regional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, y no a la imposición ni el control ilegítimo de los estados latinoamericanos. La relación de Estados Unidos con América Latina no es reciente ni circunstancial. Se trata de un vínculo histórico que ha evolucionado con el tiempo y que, en la actualidad, se expresa principalmente a través de la cooperación económica y el apoyo institucional, el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y la promoción de estándares de transparencia y respeto de los derechos humanos. En este contexto, la presencia estadounidense en la región responde a una lógica de acompañamiento y cooperación, no de dominación. Frente a ello, la creciente presencia de China en América Latina ha introducido un modelo de relacionamiento basado fundamentalmente en intereses económicos estratégicos, caracterizado por una fuente de inversión en sectores clave como infraestructura, energía y recursos naturales, muchas veces sin exigir estándares claros de transparencia, rendición de cuentas o protección de derechos fundamentales.
Esta forma de inserción genera riesgos reales para la estabilidad institucional y económica de los estados latinoamericanos. Por ello, Estados Unidos, en cambio, ha promovido en la región un modelo de cooperación que prioriza el fortalecimiento del Estado del Derecho, la independencia institucional y la participación democrática. Lejos de imponer decisiones, ha buscado ofrecer a los países latinoamericanos alternativas basadas en reglas claras, sostenibilidad financiera y respeto a las normas internacionales, permitiendo que los estados conserven su capacidad soberana de decisión. Entonces, en materia de seguridad, la cooperación impulsada por Estados Unidos ha tenido como finalidad enfrentar amenazas transnacionales que afectan directamente a las sociedades latinoamericanas, como el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción. Estas amenazas no reconocen fronteras y debilitan gravemente las instituciones estatales, la economía y los derechos de millones de personas. La acción estadounidense, en ese sentido, ha buscado proteger a las poblaciones civiles y fortalecer la capacidad estatal, no intervenir en asuntos internos. Por ello, se ha intentado presentar esta cooperación como una forma de presión o injerencia. Sin embargo, resulta evidente que la estabilidad regional y el fortalecimiento institucional son condiciones indispensables para el desarrollo sostenible. Sin instituciones sólidas, sin transparencia y sin seguridad, la inversión extranjera, sea de Estados Unidos o de China, termina beneficiando a pocos y perjudicando a la mayoría. Asimismo, no puede ignorarse que el modelo de influencia promovido por Estados Unidos se encuentra vinculado a valores democráticos fundamentales, como la libertad de expresión, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Estos principios no constituyen una imposición cultural, sino garantías esenciales para la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas en América Latina. Por ello, honorables jueces, la competencia entre Estados Unidos y China en América Latina no debe analizarse como una lucha por control, sino como una disputa entre modelos de relacionamiento internacional. Por un lado, un modelo que prioriza la transparencia, la legalidad y la institucionalidad. Por otro, un modelo centrado principalmente en intereses estratégicos y económicos, con escasa consideración por impactos sociales e institucionales a largo plazo. Estados Unidos ha actuado en la región ofreciendo cooperación, promoviendo estabilidad y respaldo al fortalecimiento democrático. Lejos de desestabilizar América Latina, su presencia ha buscado contribuir a que los estados puedan desarrollarse de manera autónoma, sostenible y respetuosa de los derechos fundamentales. Es por estas razones que sostenemos que la actuación de los Estados Unidos de América deben entenderse como una respuesta legítima y necesaria frente a los desafíos que enfrenta la región, y no como una conducta reprochable. La estabilidad, la seguridad y la institucionalidad democrática de América Latina no son solo un interés estadounidense, sino un objeto común para toda la comunidad internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Corresponde ahora conceder el uso de palabra a la representación del Estado China a fin de que exponga su alegato, conforme al orden procesal establecido. Gracias, señor juez, por el traslado de la palabra. Honorables jueces de esta Corte, comparecemos nosotros ante ustedes en representación de la República Popular de China, con el más alto respeto a su autoridad y a los principios que rigen el orden internacional, el orden jurídico internacional. Una vez escuchados los alegatos presentados por parte de Estados Unidos, cabe mencionar que en el presente caso explicamos que no versa sobre un conflicto armado ni sobre una amenaza directa a la paz mundial, sino sobre una disputa derivada de una competencia económica y tecnológica, erróneamente presentada por los Estados Unidos como un riesgo jurídico internacional atribuible a China, disputa que se ha visto proyectada indirectamente sobre América Latina. Así también explicamos que resulta indispensable recordar que el derecho internacional se sustenta en pilares irrenunciables, tales como la igualdad soberana de los estados, la no intervención en los asuntos internos, la cooperación pacífica y el respeto a los compromisos multilaterales libremente asumidos por el desarrollo de los estados. Estos principios no pueden ser opcionales o relativos, pues estos principios se centran en los intereses estratégicos de los estados que conforman dicha cooperación internacional. Así también, los Estados Unidos sostienen que determinadas políticas económicas y tecnológicas adoptadas por China constituyen una amenaza a su seguridad nacional y al orden internacional, como también una amenaza a la seguridad regional de ambos estados. Sin embargo, China rechaza y afirma
de manera categórica que el desarrollo económico, tecnológico e industrial de un Estado soberano no constituye por sí mismo en un hecho internacionalmente ilícito. Por lo tanto, el progreso de China se ha realizado dentro del marco de la legalidad internacional, del comercio global y de los mecanismos multilaterales existentes, sin vulnerar ningún otro tipo de derechos que afecten a terceros, sino más bien que esto ha generado una mejora en la calidad de la vida de muchos estados partícipes dentro del negocio de importación y exportación. Honorables jueces, es entonces que China ha establecido relaciones de comercio con los estados latinoamericanos con la finalidad de generar un beneficio mutuo, el respeto a la soberanía de los estados y a la ausencia de las imposiciones políticas. Estos acuerdos son de inversión, comercio, infraestructura y tecnología. Son acuerdos que se han realizado de manera voluntaria entre estos estados y se han respetado las normas del derecho internacional. También cabe mencionar que no existe norma alguna que prohíba que los estados latinoamericanos o cualquier estado pueda diversificar alianzas económicas o de comercio en estados internacionales, pues al ser acuerdos que se realizan de manera voluntaria, se da a entender que son celebrados bajo las cláusulas que se hayan pactado al momento de celebrar dicho acuerdo. En conclusión, honorable Corte, en América Latina no es una zona de influencia exclusiva ni un espacio sometido a la tutela de potencia alguna. Es una región integrada por estados plenamente soberanos, con capacidad jurídica para decidir libremente sus relaciones internacionales. De manera que pretender lo contrario equivale a desconocer el principio de igualdad soberana consagrado en la Carta de Naciones Unidas. Por el contrario, lo que sí resulta jurídicamente cuestionable es la adopción de medidas unilaterales coercitivas, tales como sanciones económicas, restricciones tecnológicas y bloqueos comerciales selectivos impuestas por Estados Unidos sin el mandato de organismos multilaterales ni autorización del Consejo de Seguridad. Esas acciones vulneran normas fundamentales de derecho internacional económico y erosionan el principio de buena fe en las relaciones entre Estados. Gracias. Honorables jueces, la competencia entre potencias es una realidad inherente al sistema internacional. Sin embargo, dicha competencia debe gestionarse dentro de un marco del derecho internacional y no al margen de él, por lo que actualmente es vista como una rivalidad estratégica entre potencias. No puede transformarse en un instrumento para justificar la imposición de barreras artificiales al comercio, ni para condicionar el desarrollo legítimo al otro Estado. La seguridad nacional, invocada de manera amplia e indeterminada, no puede utilizarse como una cláusula abierta que permita eludir obligaciones internacionales previamente aceptadas. China ha actuado y continúa actuando bajo una lógica de cooperación internacional, promoviendo el desarrollo compartido, la integración económica y el respeto a la soberanía de los estados. No ha recurrido al uso de la fuerza, ni ha impuesto sanciones extraterritoriales, ni ha pretendido redefinir unilateralmente las reglas del sistema internacional. Por el contrario, ha apostado por el multilateralismo como la vía legítima de la resolución de disputas. La cuestión central ante esta Corte no es si existe una competencia entre China y Estados Unidos, porque la competencia es inherente a la dinámica internacional, sino si dicha competencia puede gestionarse al margen del derecho, mediante presiones económicas y tecnológicas que afecten la estabilidad del sistema jurídico internacional. China sostiene que no. Es por esto que solicitamos respetuosamente hasta a esta honorable Corte que se declare: el desarrollo económico y tecnológico de China no constituye una violación del derecho internacional. Así también, que dicha cooperación constituye una manifestación legítima de la soberanía y la libre determinación de los estados de la región, y que se reafirme la primacía del Estado del derecho internacional sobre la lógica de la confrontación y coerción. Honorables jueces, China comparece ante esta Corte con plena confianza en el que el derecho internacional debe ser un instrumento de equilibrio, justicia y estabilidad, no un medio para legitimar la supremacía de unos sobre otros. Gracias. Muchas gracias. Habiendo escuchado atentamente los alegatos expuestos por las partes y con el fin de garantizar el principio de contradicción y el derecho de defensa,
Esta Corte concede el uso de palabra para la etapa de contrarréplicas. Exhortamos a las partes a ceñirse estrictamente a los puntos controvertidos y a formular sus intervenciones con claridad, respeto, institucionalidad y rigor jurídico. Concedemos el uso de la palabra a Estados Unidos. Honorables jueces, el desarrollo económico y tecnológico de China, aunque realizado bajo el marco de la legalidad internacional, ha sido acompañado de prácticas que, aunque voluntarias, afectan la soberanía de los países latinoamericanos a largo plazo. Estados Unidos no cuestiona el derecho de los estados a diversificar sus relaciones, sino que señala los riesgos inherentes a las políticas de China, que en muchos casos generan dependencias económicas y tecnológicas. La competencia económica debe gestionarse bajo el respeto a las reglas del orden internacional y no mediante medidas que puedan coartar el desarrollo independiente de los países de la región. La expansión de China en América Latina puede poner en peligro la estabilidad económica y política a través de las condiciones desproporcionadas que alteren el equilibrio de poder y afecten la autonomía de los estados. Excelentísimo presidente, honorables jueces de la Corte Internacional de Justicia, bajo el nombre de Montserrat Parra, en calidad de abogada de los Estados Unidos de Norteamérica, conforme a la convicción de que el derecho internacional debe ser el garante de la soberanía de los estados frente a las nuevas formas que hoy amenazan el equilibrio de nuestro hemisferio. El conflicto por la supremacía entre los Estados Unidos y la República Popular China en América Latina no es una simple competencia comercial, sino es una confrontación profunda entre dos modelos de relación internacional, una basada en la transparencia institucional y la seguridad colectiva, y el otro construye una coacción económica y va a intereses individuales. Como jurista, tengo que llamar a esta Corte que tome en cuenta que la expansión de China en la región se ha visto visualizada en el operativismo del puerto de Chancay en Perú y los recientes abusos en las inmediaciones del Canal de Panamá. Esto no responde a un deseo de desarrollo mutuo, que es lo que trata de construir Estados Unidos. Lamentablemente esto no se está logrando, ya que hay una estrategia de control de activos estratégicos que pone en riesgo la neutralidad lógica y la seguridad nacional del continente. Honorable Corte, Estados Unidos respeta la soberanía de los países latinoamericanos y apoya el desarrollo económico legítimo de la región. Sin embargo, las políticas de China, que pueden parecer beneficiosas a corto plazo, llevan consigo riesgos que podrían comprometer la estabilidad económica de los estados en el largo plazo. No es suficiente con que los acuerdos sean voluntarios. Estos deben ser alineados con las normas internacionales que garantizan el desarrollo independiente y el bienestar de todas las naciones involucradas. Eh, Estados Unidos reafirma que las relaciones comerciales deben basarse en la transparencia, la cooperación mutua y sobre todo en el respeto al derecho internacional sin recurrir a la coerción o imposiciones económicas que alteren el equilibrio global. Gracias. En aras de mantener el equilibrio deliberativo, se le otorga la palabra al representante de China para que proceda contra la contrarréplica frente a los argumentos vertidos por la delegación de Estados Unidos. Honorable presidente, distinguidos miembros de la Corte, la parte estadounidense reconoce expresamente que las relaciones económicas de China con los estados latinoamericanos se desarrollan bajo el marco de la legalidad internacional y de manera voluntaria. No obstante, intenta transformar una apreciación política sobre riesgos futuros en una supuesta vulneración de la soberanía estatal, sin aportar prueba alguna de coerción, imposición o violación normativa. Esta Corte ha sostenido reiteradamente que la soberanía de los estados no se ve afectada por la celebración de acuerdos económicos libremente consentidos. Aun cuando estos generen interdependencias, la dependencia económica en sí misma
no constituye una categoría jurídica ilícita, ni existe norma alguna del derecho internacional que prohíba las relaciones asimétricas entre estados. China no ha impuesto condiciones desproporcionadas ni ha alterado el equilibrio institucional de ningún estado latinoamericano. Las decisiones de política económica y tecnológica corresponden exclusivamente a los gobiernos nacionales, y atribuir a China responsabilidad por eventuales consecuencias de largo plazo supone negar la capacidad decisoria de estados soberanos, lo cual contradice el propio principio que la parte contraria dice defender. Por otro lado, la argumentación estadounidense se basa en una premisa jurídicamente insostenible, que el hecho de que un Estado negocie acuerdos conforme a sus propios intereses equivale a ejercer una influencia ilegítima. Todo acuerdo internacional se celebra sobre la base de intereses nacionales, y ello no lo convierte en ilícito ni en una imposición. China rechaza categóricamente la insinuación de falta de transparencia. Los acuerdos celebrados con estados latinoamericanos han sido públicos, aprobados por autoridades competentes y sometidos a los mecanismos internos del control de cada país. No existe prueba de cláusulas ocultas, imposiciones unilaterales ni renuncia forzada de soberanía. Asimismo, invocar un orden internacional basado en reglas sin identificar normas concretas presuntamente vulneradas no satisface el estándar jurídico exigido ante esta Corte. El derecho internacional no prohíbe que un Estado incremente su influencia económica mediante medios pacíficos, y mucho menos exige que dicha influencia sea validada por terceros Estados. Por consiguiente, la parte estadounidense insiste en advertencias abstractas sobre riesgos económicos futuros, pero esta Corte no juzga escenarios hipotéticos, sino hechos jurídicamente verificables. No basta con afirmar que una política podría generar inestabilidad, es necesario demostrar un acto internacionalmente ilícito, un daño concreto y un nexo causal directo, elementos ausentes en este caso. China coincide en que los acuerdos internacionales deben respetar el derecho internacional, y precisamente por ello subraya que no ha ocurrido a la coerción económica ni ha impuesto condiciones políticas militares o ideológicas a los estados latinoamericanos. La corporación china se basa en el principio de beneficio mutuo y en el respeto a los modelos de desarrollo elegidos soberanamente por cada país. Resulta paradójico que se invoque la transparencia y la coerción mientras se normalizan las sanciones unilaterales, presiones diplomáticas y condicionamientos externos que sí constituyen interferencias directas en la autonomía estatal, prácticas ajenas a la conducta de China. Muchas gracias. Honorables jueces, las réplicas de Estados Unidos no logran identificar ninguna norma específica del derecho internacional vulnerada por China. Se trata de argumentos políticos revestidos de lenguaje jurídico que buscan trasladar a esta Corte un debate estratégico ajeno a su función jurisdiccional. La República Popular China reitera que ha actuado conforme al derecho internacional, ha representado plenamente la soberanía de los estados latinoamericanos y ha promovido cooperación económica pacífica sin coerción ni imposición. Por todo lo expuesto, solicitamos respetuosamente a esta honorable Corte desestime los argumentos de la parte estadounidense y reafirme la competencia económica legítima no constituyente de una violación del derecho internacional. Muchas gracias. Nosotros, los jueces que integramos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de haber analizado los alegatos presentados por las partes, las contrarréplicas formuladas en esta audiencia y el contexto fáctico y jurídico del caso sometido a nuestro conocimiento, procedemos a emitir la siguiente resolución. Asumimos el conocimiento del presente asunto, conscientes de que no se trata de una controversia clásica de imputación de responsabilidad internacional directa, sino más bien de un conflicto estructural derivado de la competencia económica y estratégica entre los Estados Unidos de América y la República Popular de China, proyectado sobre América Latina. Reconocemos que dicha competencia se inserta en un contexto de interdependencia global, profundas asimétricas económicas y transformación del orden internacional, y que nuestro mandato no es declarar vencedores ni vencidos, sino preservar el equilibrio del sistema internacional y promover soluciones jurídicas orientadas a la cooperación y la estabilidad regional. Como jueces, constatamos que la creciente presencia china en América Latina
mediante inversiones, financiamiento e infraestructura estratégica, así como el rol dominante de los Estados Unidos en términos financieros, institucionales y normativos, responden a modelos económicos distintos pero legítimos. Desde el punto de vista jurídico, concluimos que esta competencia no constituye en sí misma un hecho internacionalmente ilícito, siempre que se desarrolle conforme a los principios de buena fe, cooperación pacífica y respeto a la libre determinación de los Estados Unidos latinoamericanos. Al analizar estas posiciones de ambas potencias, reconocemos que los Estados Unidos fomentan su actuación en la defensa del orden internacional, basando en reglas, la transparencia y la seguridad regional, mientras que la República Popular de China invoca principios de igualdad soberana, no intervención y cooperación económica voluntaria. Afirmamos que ninguna de estas posturas resulta ilegítima en sí misma, sin embargo, advertimos que ambas presentan límites jurídicos cuando generan riesgos estructurales relacionados con endeudamiento, dependencia económica, limitada transferencia tecnológica o posibles afectaciones a los derechos humanos. De análisis en conjunto, concluimos que el conflicto no es esencialmente jurídico, sino estructural y normativo, y que su principal riesgo radica en convertir en América Latina en un espacio de confrontación indirecta entre potencias. En este sentido, afirmamos que se resulta necesario encauzar la competencia internacional hacia mecanismos de coexistencia regulada que permitan compatibilizar el desarrollo económico con la protección efectiva de los derechos humanos y la soberanía de los estados de la región. En ejercicio de nuestra función jurisdiccional orientada a la solución pacífica de controversias, constatamos que los Estados Unidos de América y la República Popular China han manifestado su voluntad de alcanzar un acuerdo de cooperación regulada mediante el cual reconocen la legitimidad recíproca de sus modelos de relación económica y asumen el compromiso común de respetar estándares mínimos de transparencia, debida diligencia en derechos humanos, sostenibilidad ambiental y respeto a los derechos laborales en sus actuaciones en América Latina, absteniéndose de instrumentar a la región como escenario de confrontación geopolítica. Nosotros, los tres jueces que integramos este tribunal, declaramos que el presente conflicto ha sido encausado mediante un acuerdo de cooperación que no genera vencedores ni vencidos, sino beneficios compartidos. Estados Unidos preserva sus intereses de estabilidad y seguridad regional. China legitima su desarrollo y cooperación económica. Y América Latina reafirma su soberanía y su derecho a un desarrollo compatible en los derechos humanos. Es así que reafirmamos que el derecho internacional constituye un instrumento de equilibrio, justicia y desarrollo compartido, y no un mecanismo de supremacía entre estados.